nosotros queremos construir el socialismo. Nos hemos declarado partidarios de los que luchan por la paz. Es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Saludos camaradas, usuarios y usuarias de su programa Escuela de Cuadros. Hoy otra jornada más de debate político e ideológico. En este caso, bueno, estaremos discutiendo un texto del camarada Antonio Gramsci, escrito pues en 1932 a 1933, y es el cuaderno 11 de la cárcel. Él escribe este texto enmarcado en una crítica que le hace a Nicolai Bukharin, y el texto tiene como título el siguiente: notas críticas sobre una tentativa de ensayo popular de sociología. Para eso, bueno, aquí estará la compañera Cira Pascual, la compañera Dubrasca Hernández, mi persona Carlos Rodríguez, y el compañero Gabriel Gil, que nos estará orientando en el debate y en el abordaje de este texto, que tiene algunos elementos allí importantes, son de máxima utilidad. Entonces le vamos a dar el derecho de palabra al compañero Gabriel para que nos haga ahí un pequeño esbozo, tal vez histórico, una contextualización del texto, y en base a eso podamos iniciar el debate del día de hoy. Sí, el texto que Gramsci escribe lo hace un análisis fundamentalmente a lo que llamaron manual, a la propuesta que construye Bukharin de establecer un marco para la formación del materialismo dialéctico o del marxismo, a lo que Gramsci también le responde con una contrapropuesta con su planteamiento de filosofía de la praxis. Y es importante decir que en gran medida el manual de Bukharin influenció gran parte de la literatura sacada de la Tercera Internacional, de todos los PC del mundo, se formaron en esa dirección, lo que se creó el Diamat, que era la forma de llamar al materialismo dialéctico como herramienta científica, y que las críticas que hace Gramsci son bien interesantes, bien profundas, frente a un planteamiento que pudiera ser calificado de manera general como un planteamiento determinista, de alguna manera, o excesivamente objetivista, y que de alguna manera lo califica como una herramienta que se plantea que la realidad natural de la sociedad nos va a llevar de alguna manera automáticamente hacia el socialismo, ¿no? Y de alguna manera eso es un error, porque nosotros también tenemos participación como sujetos y tenemos nosotros un papel que jugar en ese proceso. Y eso es parte también de lo que ha sucedido con los manuales. Los manuales han construido por la necesidad de que se pueda dar formación rápida y que pueda llegarle a mucha gente. A veces han tenido algunos errores, y es importante que las notas críticas que hace Gramsci también sean consideradas, porque nos sirve a nosotros como una herramienta para profundizar mucho más allá de la herramienta de análisis de la realidad que llamamos marxismo. Gabriel, para ir adentrándonos en el texto, pero también para contextualizar un poquito, el texto es, como tú dices, un texto en respuesta a un manual de Bukharin que en realidad marca una pauta para el desarrollo de una línea dogmática del marxismo, que en realidad fue hegemónica durante 60 años, podríamos decir, y también, como tú dices, pues sigue siendo la pauta que siguen los partidos, los PCs, los partidos comunistas. Bukharin era un joven brillante, toma en su texto, en el texto al que responde Gramsci, como 10 años después, toma las filosofías clásicas y las desmonta. Básicamente, en el texto aquí, Gramsci dice que lo fundamental en un texto introductorio, reivindicando precisamente también el esfuerzo de formación popular, que lo que debería hacerse es tomar el sentido común, ¿no?, como punto para iniciar y desmontar el sentido común que articula la ideología dominante en la sociedad de hegemonía burguesa. Entonces, eso me parece importante decirlo. También es importante mencionar que Bukharin en realidad representaba el ala derecha del partido bolchevique, o sea, representaba una tendencia
la tendencia, quizás podríamos decir, menos revolucionaria dentro del partido bolchevique. Podríamos empezar con la cuestión del sentido común. ¿Qué es el sentido común, ¿no? Ese ámbito espontáneo que muestra opiniones contradictorias, ese ámbito caótico que es hegemónico en la concepción sobre la sociedad que existe en el mundo contemporáneo, en el mundo de hegemonía burguesa. Si pudiésemos entrar un poquito en ese contexto, en ese tema. Digamos, nosotros tenemos, a la hora de enfrentarnos a la realidad, tenemos unas concepciones previas para analizarlas. Y esas concepciones previas para analizarlas es lo que nosotros llamamos de alguna manera la filosofía que tiene cada uno, la filosofía que tiene una sociedad. Y mucha gente cree que los no filósofos no tienen una filosofía, pero sí tienen o sea, según el planteamiento de Gramsci, sí tienen una filosofía, que es lo que él llama el sentido común, es una herramienta para analizar la realidad. Ahora, esa herramienta es producto de toda una serie de circunstancias que colocan esos métodos de análisis, aun siendo contradictorios, están dentro de cada una de las personas. Es decir, puedes tener formación dada por la escuela, por valores tradicionales, por prejuicios generados, transmitidos de generación en generación, la religión, que es el que mucho más introduce elementos en el sentido común, pero además pues, en una sociedad como el día de hoy tú puedes meter también los medios de comunicación, la cultura de masa, todo eso va contribuyendo, ¿no? Y incluso hacíamos chistes muchas veces que hasta el Feng Shui entra como parte de una forma de interpretar la realidad. Si son herramientas que necesita la humanidad para analizar la realidad y que toma, en una primera instancia, toma lo que es superficial, que es eso precisamente el sentido común. A mí me sirve para interpretar. En caso de cuando hago esto o aquello y lo otro, me sirve este método de análisis. Y todo el mundo maneja un método de análisis. Y ese es el debate, ¿no? ¿Cuál es el método de análisis con el que yo me enfrento a la realidad? ¿Cómo yo estudio la realidad desde qué concepciones estoy estudiando yo esa realidad? ¿Con qué valores y con qué concepción estudio esa realidad? Claro, ahora Gabriel, en términos ya que estamos avanzando sobre el tema del sentido común, me gustaría como vincular el tema de la ideología, ¿no? Pues ciertamente, por ejemplo, en la sociedad burguesa actual existe una ideología dominante, una ideología hegemónica, que es la ideología burguesa, la ideología del capital. En este sentido, el sentido común como tal no es digamos, algo que es particularmente mío, ¿no? O sea, yo lo veo así, sino que está permeado, ese sentido común permeado por toda esa ideología burguesa dominante. Entonces, me gustaría un poco que nos diera tu valoración en el punto como de mediación entre la ideología y el sentido común. O sea, ¿cuáles son como esos elementos que podríamos decir donde se unifican, que se comparten en ese sentido? Sí, de alguna manera el sentido común es predominantemente burgués en una sociedad capitalista. Es decir, la sociedad burguesa, cuando utiliza todos los medios posibles de reproducción ideológica, los utiliza para construir una sociedad a su imagen y semejanza. Ahora, no siempre termina, porque no precisamente toda la sociedad termina siendo a su imagen y semejanza como quiere la burguesía. Entonces, tú vas a tener ahí donde entran la suma de otra serie de factores. Por ejemplo, en Venezuela con nosotros tenemos distintos niveles de desarrollo de las fuerzas productivas en distintos lugares de Venezuela, y eso también de alguna manera y diversos desarrollos culturales que te inciden y te influyen en ese sentido común. Entonces es predominantemente burgués, pero no es esencialmente burgués, si no es científicamente burgués, no es digamos esquemáticamente burgués organizado como el pensamiento burgués, que puede ser académico, que puede ser planteado desde ese lugar, sino que de una manera desordenada, caótica, intuitiva, ¿no? Espontánea, que se refleja en ese espacio. Ahora, ¿por qué un método de análisis de la realidad? Si tú y yo vamos a discutir política, vamos a discutir cómo nosotros nos enfrentamos cómo nosotros planteamos algo, uno de los problemas fundamentales es qué vemos cada uno. Entonces, eso es un fenómeno que se da mucho, que tenemos nosotros valores, niveles desiguales de formación y desarrollo que no nos permite avanzar mucho más allá de lo aparente, y muchas veces nos quedamos simplemente en lo aparente en esta discusión. Entonces la idea de
que podamos dar un salto en voltear, digamos, el sentido común hacia una perspectiva que permita avanzar en un proceso revolucionario de entender que lo aparente no está ahí. Sí, Gabriel, hay chance también para otro comentario. Se plantean en esta discusión de sentido común dos elementos muy puntuales, que primero sería que cada persona está determinada por las condiciones de vida y por eso responde con ese sentido común que ya vemos que en una sociedad como tal normativiza ciertas conductas de opresión o no. Ahora, y por otra parte también en el texto plantea el tema de la filosofía de las masas versus las filosofías de los altos cleros, o la tradicional, o la hegemónica, esos intelectuales que él define como de alta cultura. Ahora, para como cerrar la idea de que Gramsci plantea aquí sobre el sentido común, consideramos preciso leer alguna cita que nos pueda, y después que tú puedas comentar encima de ella, ¿no? Nos comenta: la filosofía del sentido común, que es la filosofía de los no filósofos, o sea, la concepción del mundo absorbida acríticamente de los varios ambientes culturales en medio de los cuales se desarrolla la individualidad moral del hombre medio. El sentido común no es una concepción única, idéntica en el tiempo y en el espacio. Es el folclore de la filosofía, y como el folclore se presenta en forma innumerable, sus rasgos más fundamental y más característico es el de ser una concepción, incluso en cada cerebro, disgregada, incoherente, incongruente, conforme a la posición social, cultural de multitudes cuya filosofía es. Básicamente sería bueno precisar acá, o sea, cómo los elementos, incluso socioeconómicos, determinan el sentido común. Sí, yo puedo añadir algo también que me parece vinculado a lo que dice la compañera, es que, o sea, la pregunta que se nos presenta es cómo desarrollar una perspectiva, una concepción del mundo crítica y coherente. El sentido común hegemónico no es crítico y coherente, es precisamente disperso y tiene elementos que parten de la dominación de clase. En nuestro contexto se habla a menudo de cambiar el chip, ¿no? De que hay que cambiar el chip, pero no es tan sencillo como simplemente cambiar el chip, porque se trata, o sea, la pregunta aquí es cómo rebatir el sentido común. ¿Cómo se rebate el sentido común? ¿Qué otras prácticas, por ejemplo, de formación popular, y qué otras prácticas argumentativas podrían desmontar el sentido común? Y esto estaría vinculado precisamente con la filosofía de la praxis, ¿no? O sea, una teoría que está vinculada a una práctica. Eso sería, si no atamos, si no vinculamos la teoría a la práctica revolucionaria, entonces el sentido común permanecería intacto. Si puedes responder brevemente, porque creo que tenemos que ir a un corte prontico. Fíjate que lo que dice como contraposición al final de la cita, otro punto y seguido, Gramsci aclara un poquito más eso, ¿no? Cuando la historia se elabora un grupo social homogéneo, se elabora también contra el sentido común una filosofía homogénea, es decir, coherente y sistemática. Es decir, ahí nosotros podemos argumentar el tema de la conciencia de clase. Y la conciencia de clase no es una cosa que se aprende leyendo, que poniendo las masas a leer un libro de Marx, sino que también va de mano del estudio y de la lucha y de la organización. Entonces, cuando nosotros tenemos asegurado que la clase de explotados y oprimidos está consciente de contra quién lucha, contra toda la clase de explotadores, nosotros vamos a ir desarrollando eso que llaman, ¿no? Un grupo social homogéneo. Y ese grupo social homogéneo va garantizando que se constituya una filosofía coherente y sistemática que va precisamente contrario a lo que es el sentido común. Bueno, estamos estudiando este texto de Gramsci, vamos a un corte y ya volvemos con Escuela de Cuadros.
Estamos de vuelta con Escuela de Cuadros. Estamos leyendo un texto de Antonio Gramsci, un texto que es en respuesta a un ensayo popular de Bukharin. El texto se llama Notas críticas sobre una tentativa de ensayo popular de sociología. Queríamos mencionar, al final del corte anterior mencionábamos rápidamente la filosofía de la praxis, ¿no? Como la unidad de la teoría y la práctica que no separa lo humano de la naturaleza, que no separa lo subjetivo del objetivo, que no separa la actividad de la materia. Eso es fundamental porque esa filosofía de la praxis en la que el ser incluye el pensar y el hacer está contrapuesta con un pensamiento dogmático que sería válido en todos los tiempos y en todos los lugares, ¿no? La esencia del dogmatismo es que es un pensamiento estático y mecánico. Bueno, entonces, en el texto, haciéndole la crítica a Bukharin, Gramsci habla de una perspectiva predictiva del marxismo, que sería la de Bukharin y la de los mecanicistas, la de los dogmáticos. Él dice que en esa perspectiva dogmática el rol del marxismo sería estudiar la sociedad y preverla, ¿no? Y sin embargo en la filosofía de la praxis es indudable que hay que estudiar la sociedad en su totalidad para transformarla. Entonces allí digamos que se cae el carácter supuestamente predictivo del marxismo, porque nosotros, la sociedad como sujetos de transformación, incidimos en el futuro de ella misma. En ese sentido, yo quería leer una cita del texto que me parece bien rica para darle a esta discusión, ¿no? En la base de la sociología se halla el evolucionismo vulgar, el cual no puede conocer el principio dialéctico del paso de la cantidad a la calidad, paso que perturba toda evolución y toda ley de uniformidad entendida en un sentido vulgarmente evolucionista. Allí, bueno, uno de los elementos que me parece clave es la reivindicación pues del sujeto en esencia como transformador. Sí, de alguna manera para el dogmatismo. Marxismo tiene que ver con aplicar de alguna manera las mismas leyes de las ciencias naturales, la física, la biología, el evolucionismo, en la sociedad. Eso lo aplican tal cual, de alguna manera como para predecir, pero también ahí donde se desarrolla de alguna manera, y en el título lo dice el libro de Bukharin, de sociología marxista. Y cuando te habla lo llama sociología marxista, está tratando de crear una ciencia que estudie a través de la observación, prácticamente lo entendemos así, si lo vemos como estudio de ciencias naturales, a través de la observación, y nosotros decimos que a través de la observación esos fenómenos se repiten de una manera lineal o se mantienen las mismas tendencias. Y entonces obvia, por supuesto, las dinámicas de la lucha de clases, obvia la dialéctica, obvia todos los procesos, el salto de lo cuantitativo a lo cualitativo, las rupturas. Y, por ejemplo, nosotros podemos llegar a un caso concreto. Carlos Andrés Pérez en 1989 toma posesión el 2 de febrero con un 70% de aceptación y 25 días después sucedió el Caracazo luego de las medidas económicas. Es decir, que hay una ruptura. Si cualquiera que hubiese estudiado las encuestas en ese momento pudiera decir este es el mejor momento para aplicar unas medidas, un paquetazo, porque tienes ahorita un 70% de popularidad, pero nunca se iban a imaginar que iba a haber una explosión social producto de eso. Porque ¿quién hubiese podido imaginar que hubo una explosión social? Alguien que estudia de alguna manera las leyes de la dialéctica, donde alguien que es dialéctico realmente y que analiza la realidad entendiendo que hay una lucha de clases y que la gente sin la comida no iba a aguantar mucho tiempo y sin capacidad de conseguir la comida. Claro, estaban alejados de la realidad en este momento el gobierno de Carlos Andrés Pérez y nunca entendió lo que podía suceder. Igual pasa, ¿no? Cuando te hablan del marxismo, mucha gente asume que es un proceso lineal de evolución. Nosotros vamos como plantea Darwin en la evolución de las especies, nosotros también vamos evolucionando. Y no solamente no es así, pues nosotros pasamos
a través de rupturas, a través de quiebres, e incluso en las ciencias naturales ahora nosotros sabemos de quiebres y de rupturas. Si la evolución no fue solo así, los dinosaurios desaparecieron, entonces ese tipo de cosas suceden y es el planteamiento, el cuestionamiento que hace Buharin a esto de convertirlo en convertir el marxismo en una sociología que pretende establecer unas leyes de comportamiento para predecir, predestinar, para prefigurar, cuando Marx de alguna manera plantea en muchas ocasiones que nosotros somos capaces de cambiar la historia. Claro, es una relación dialéctica, hasta donde la historia nos los permite. Es decir, que hay una relación de que nosotros tenemos la libertad de cambiar la historia, pero la historia es la que nos pone también las condiciones. Y eso es una forma. Lo que está planteando Buharin es que la historia nos va a llevar al socialismo, solamente sin tener que hacer nada. Sí, y frente a eso hay una cita que está un poco más adelante que me gustaría compartirla, pues que dice: la reducción de la filosofía de la praxis a una sociología ha representado la cristalización de la tendencia vulgar ya criticada por Engels, y consiste en reducir una concepción del mundo a un formulario mecánico que da la impresión de meterse toda la historia en un bolsillo. Es un poco eso que venías comentando. ¿Sí, algún otro elemento ahí? Gramsci fue una de las mentes más brillantes del siglo XX, ¿no? Se puede plantear que el devenir histórico es un proceso dialéctico, que todas las realidades no se ajustan a los constructos teóricos que los dogmáticos, como tú bien dices, tornan como inamovibles, sino a su vez se van ajustando a los cambios o los movimientos que se van dando en los momentos, ¿no? Entonces sería como una necesidad que plantea el texto, que lo hablamos hace ratico, de seguir actuando, pensando, interpretando nuestras propias condiciones de vida, pero también esa crítica constante puede ser a los manuales o estas teorías inamovibles, sino seguir, incluso apartarnos de las consignas, como también él lo refuerza en los cuadernos de la cárcel. O sea, ¿cuál sería incluso el aspecto más resaltante para construir una sociedad más justa, que no sea unos pasos a seguir como el dogma a veces lo pretende ser? Sí, lo que tú tienes que saber, o sea, lo que dice Gramsci, más o menos en síntesis, es que no vamos a saber qué va a suceder en un proceso, es imposible. El marxismo no es para adivinar. El marxismo en todo caso te dice cuáles son las fuerzas que se juegan en todo momento, y cómo y cuáles son los posibles escenarios en todo caso que nosotros nos podemos poner, y cuál es el proceso de la fuerza. Y nosotros estamos planteando y Gramsci plantea desde la filosofía de la praxis es la organización y la lucha con una herramienta para transformar la realidad. Y esa transformación de la realidad implica que tienes momentos de una forma y momentos de otra forma, es decir, realidades de una forma, realidad de otra forma, y no son realidades que tú puedas decir linealmente, bueno, hoy salimos y nos conseguimos esto, sino que hoy salimos y de repente pensamos, y como sucede en muchos casos históricos, en la Revolución Cubana, la lucha armada cubana empezó solamente con 12 personas. Entonces tú puedes decir, bueno, esas 12 personas derrotaron a Batista. No, era un proceso dialéctico donde esas 12 personas estaban conscientes de la realidad cubana y que tenían de alguna manera la razón científica para decir que en esa realidad cubana esos 12 podían convencer a muchos más para avanzar a un proceso de ruptura de la continuidad de Batista. Batista es el que no tenía la herramienta adecuada para interpretar que la sociedad había cambiado, ¿no? Hay un elemento que es fundamental, que ya lo venimos más o menos tocando, que es el hecho de que algunas interpretaciones dogmáticas sobredimensionan las fuerzas productivas por encima de las relaciones sociales, ¿no? Uh-huh. También aquí en Venezuela a veces ocurre lo contrario, ¿no? Se sobredimensionan lo subjetivo por encima de lo material. Uh-huh. Básicamente, el priorizar lo objetivo sobre lo subjetivo tiene unas implicaciones deterministas, y allí creo que sería interesante tocar un poco la relación, pues esa relación entre lo objetivo y lo subjetivo en la transformación. O sea, las fuerzas productivas son una instancia determinante totalmente para la transformación de la sociedad,
lógicamente, bueno, tú mencionabas Cuba, el desarrollo de las fuerzas productivas no era muy grande en Cuba y sin embargo se lleva a cabo una revolución socialista. Pero también es verdad que sin las transformaciones materiales la conciencia no se puede transformar en su totalidad. Yo creo que aquí lo que Gramsci está haciendo es corregir esa tendencia que en realidad se convirtió en hegemónica, que es la tendencia mecánica. Hoy día, sin embargo, en respuesta a esa tendencia mecánica que se impuso en nuestro contexto en Venezuela, ocurre lo contrario. Pues lo que mencionaba anteriormente, dicen, bueno, vamos a cambiarnos el chip. Bueno, eso no es tan sencillo, ¿no? Para cambiar la forma en la que pensamos también tenemos que cambiar nuestra realidad material, nuestro entorno material. Y tampoco podemos cambiar el entorno material sin transformar las subjetividades. Allí vemos esa relación dialéctica. Pero fíjate que así sucede de alguna manera. Es decir, Gramsci en un párrafo habla de que el idealismo especulativo es la ciencia de categorías de la síntesis a priori del espíritu. Es decir, habla de una forma de abstracción antihistórica. La filosofía implícita en el ensayo popular, en el libro de Gramsci, es un idealismo al revés. Es decir, en el sentido de que los conceptos y clasificaciones empíricos sustituyen a las categorías especulativas. Antes era el filósofo que sentaba y creaba ideas y esas ideas eran especuladas, ¿no? Y ahora Gramsci plantea otro idealismo contrario que es el empírico. Es decir, que al final él los categoriza como el mismo error, ¿no? El mismo idealismo. Y tú también haces el mismo balance. O sea, en un momento en la Revolución Socialista Soviética se planteó que socializando los medios de producción solamente con socializarlo y convertirlo en una empresa estatal, automáticamente la conciencia de todo el mundo cambiaría, ¿no? Como un proceso automático, cosa que no sucedió. Si no hubo construcción participativa de la gestión de la fábrica, no hubo construcción participativa de la gestión de los gobiernos locales, nacionales, de gestión de la justicia, de gestión de la comunicación, ¿no? Ese proceso no permitió que hubiera un salto en la conciencia de los trabajadores. Y mucha gente también hace análisis que cuando se derrumba la Unión Soviética, todo el mundo se pregunta por qué no defendieron la socialización de los medios de producción. Ahora nosotros tenemos el otro extremo, que es que nosotros, cambiando nuestra conciencia, digamos, vamos a cambiar después la sociedad. Cosa que no sucede porque también la conciencia tiene una limitante que es la sociedad, el entorno que lo rodea, la realidad permanente. Si nosotros tenemos que vivir de la empresa privada, dependemos de la empresa privada para sobrevivir, también va a ser más difícil tener un pensamiento crítico en ese espectro. Es decir, es una relación dialéctica entre ambas cosas. Y esa relación dialéctica es lo que Gramsci termina diciendo, no es una suma del objetivo y lo subjetivo, sino que es un ente único, y por eso la definición de filosofía de la praxis es como un planteamiento que unifica y no que suma, ¿no? Cuando habla del materialismo dialéctico, cuando hablamos del diamante, unifica el materialismo con la dialéctica. Y Gramsci plantea, no es una sola cosa, es filosofía de la praxis, es la filosofía que estamos nosotros llevando de alguna manera en la práctica. Eso es importante, ¿no? Tenemos que ir cerrando ya, pero quería añadir algo muy breve, que es que básicamente hay una interpretación sobre las fuerzas productivas que elimina al ser humano, pero fuerzas productivas, ¿qué es para los compañeros y compañeras que nos están escuchando? Bueno, es la tecnología, ¿no? Es la fábrica, son lo que existe lo que hay en la fábrica, en el centro de producción, pero también es el ser humano. Y en ese sentido hay a menudo una eliminación del ser humano dentro de la concepción de fuerzas productivas, y aquí Gramsci lo que hace es retomar al ser humano como un elemento fundamental en las fuerzas productivas. Estamos en Escuela de Cuadros, ya volvemos con este programa de formación.
Estamos de vuelta con su programa Escuela de Cuadros. Estamos tratando un texto de Antonio Gramsci que tiene como título Notas críticas sobre una tentativa de ensayo popular sobre sociología. Y bueno, vamos a seguir avanzando, en este caso con una cita que dice lo siguiente. En la lucha política y militar puede convenir la táctica de irrumpir en el punto de menor resistencia para hallarse así en condiciones de embestir el punto más fuerte con el máximo de fuerzas que han quedado disponibles por haber eliminado a los auxiliares más débiles. En el frente ideológico, en cambio, la derrota de los auxiliares y de los partidarios menores tiene una importancia casi insignificante. En él es preciso batir a los más eminentes. De otro modo, se confunde el periódico con el libro, la pequeña polémica cotidiana con el trabajo científico. No sé si sería importante que dieras una valoración en torno a esa cita para reiniciar el debate. Sí, él critica de alguna manera que en el manual Bukharin se planteara derrumbar planteamientos hechos por algunos filósofos que Gramsci dice no eran los que estaban del bando enemigo, los filósofos del bando burgués no eran precisamente los que estaban más fuertes, sino precisamente los que estaban más débiles, como buscando una pelea fácil de ganar. Y el planteamiento es que en una lucha ideológica es preciso convencer a millones, es preciso convencer a muchos y se requiere derrumbar las ideologías más poderosas y las más fuertes. La ideología del planteamiento teórico del enemigo más fuerte y más poderoso. Y eso nos sucede muchas veces, que a veces nosotros perdemos mucho tiempo en discusiones estériles, perdemos mucho tiempo en debates, como lo dice aquí, ¿no? Pequeñas polémicas cotidianas, distintas al planteamiento del trabajo científico. Y fundamentalmente en el tema, volvemos otra vez al sentido común, el tema fundamental, el objetivo fundamental para un proceso revolucionario es ganarse a las masas para impulsar el proceso revolucionario. Y eso pasa porque te asegures que los fundamentos más fuertes que tienen, que puedan ser reaccionarios, que se puedan hay que trabajarlo en un proceso de formación, de práctica que pueda ir homogeneizando en una propuesta revolucionaria. En el texto, Gramsci le reprocha al texto del que están criticando, el texto de Bukharin, el dividir el marxismo en una filosofía cosmológica, natural, lo que podríamos, un ámbito metafísico, que sería el materialismo dialéctico, y también una supuesta aplicación al orden social y también al orden histórico, en tanto a la sociología. Eso sería el ámbito del materialismo histórico. En ese sentido, en cuanto a cómo abordar la materia, tenemos una cita que me parece bien precisa para comprender cómo acercarnos al estudio de la realidad y hacia su transformación. La cita dice así: la materia, por tanto, no debe ser considerada en sí como social e históricamente organizada por la producción, y la ciencia natural, por lo tanto, como siendo esencialmente una categoría histórica, una relación humana. Eso es importante. Hay algunas perspectivas, estas perspectivas dogmáticas que asumen que asumen una posición ahistórica y estática sobre la realidad. A partir de esta cita que viene en la sección que se llama La materia del texto de Gramsci, podemos comprender una posición de la totalidad que enmarca al ser social, ¿no? Y que enmarca al ser social en un contexto histórico determinado. Sí, básicamente nos ha pasado, ¿no? Nosotros hacemos hoy un análisis de la coyuntura que nosotros estamos viviendo hoy en Venezuela y la comparamos con la coyuntura de hace 2, 3 años o 4 años. Y te puedes percatar que hay procesos de cambios que no solamente se dan en lo material, sino también en lo ideológico. Si nosotros tenemos hoy en día una realidad totalmente distinta en cuanto que ha habido cambios, algunos cambios económicos, por ejemplo en el caso de la tierra, ha habido distribución de tierra y ya los problemas de los que tienen la tierra
los que ya recibieron la tierra del Estado ya no son el problema de la tierra, ahora el problema era los créditos, ahora tienen los créditos, ahora el problema es el conocimiento de cómo trabajar la tierra. Y entonces sucede que muchas veces nosotros queremos la misma fotografía, aplicarla durante todo el tiempo, ¿no? Y durante todo el proceso. Y esa fotografía es lo que lo podemos llamar el manual, ¿no? Esa fotografía de una realidad. En algunos casos se hace necesario tener unos puntos de trabajo porque estás haciendo un trabajo de masa y requieres que millones de personas se aboquen a unas tareas concretas y unificadas, y por eso se plantean líneas estratégicas que trabajan, pero esas líneas tienen un periodo de vencimiento, eso tiene que ser revisada, tiene que ser evaluada, tiene que ser discutida, porque están basados precisamente en una fotografía que no es la que tenemos hoy en día, y eso no va a ser la fotografía que nosotros tenemos en el futuro. Eso en el tiempo, pero no solamente en el tema del tiempo, sino también en el tema de las clases sociales. Es decir, no reaccionan de la misma manera todas las clases sociales que nosotros tenemos en la sociedad. Si no reacciona igual el obrero que el campesino, no reacciona igual el obrero, el campesino que el estudiante, y cada una de esas clases sociales también tiene un comportamiento distinto. Y además la realidad te va dando cambios y saltos cuantitativos, de lo cuantitativo a lo cualitativo, que te produce cambios cualitativos impresionantes, es decir, cambios en direcciones totalmente distintas, con sentidos distintos. Y eso a veces es difícil de comprender porque mucha gente quiere establecer una línea entre donde voy, de donde estaba hasta donde quiero ir, y como con nosotros lo único que evaluamos es en qué punto de la línea nosotros estamos ubicados. Eso nos lleva a tener una mala concepción del marxismo, nos lleva a tener errores permanentes, y esos errores normalmente nos llevan a la posibilidad de estancarnos del burocratismo. Sin muchos partidos comunistas del mundo terminaron planteando que primero lo que había que esperar el desarrollo de las fuerzas productivas, el desarrollo de la economía capitalista, para que después que se desarrolle la economía capitalista es que los obreros van a socializar la economía capitalista. Y entonces resulta ser que la burguesía nunca va a desarrollar la economía capitalista porque estamos en una fase imperialista. Es decir, la condición cualitativa ante el desarrollo del capitalismo cambió y estamos en una fase distinta, y que de eso cambia de alguna manera el panorama. Yo creo que eso, el planteamiento fundamental es que nosotros, la filosofía de la praxis, se basa también en que nosotros debemos estudiar la realidad, estudiar la teoría y estar permanentemente estudiando cada una de las dos, y no de manera superficial. Creo que la consigna, la frase cuando habla de la guerra y de la batalla ideológica, te lo dice así. O sea, la mediocridad en la batalla ideológica es muy grave, te va a llevar precisamente al fracaso o al estancamiento de un proceso revolucionario, precisamente porque no se conoce la realidad, no se interpreta correctamente la realidad, y no podemos nosotros transformar una realidad que desconocemos. Tampoco podemos nosotros conocer una realidad que no estamos tratando de transformar, es decir, que no estamos practicando la transformación, y es la relación dialéctica entre ambas. Ahí, bueno, si quieres darle tú. Sí, bueno, es breve para incluso contextualizar un poco. Ciertamente Gramsci plantea, sus planteamientos son bastante críticos contra cualquier mecanicismo, ¿no? Plantea la filosofía de la praxis, a modo de ver como esa relación dialéctica que estamos trabajando entre la superestructura ideológica, pero también en la estructura económica. Ahora, aquí él como que en una de las citas, en el párrafo referente a la dialéctica, nos comenta sobre qué es la filosofía de la praxis necesaria, y la leo, de la filosofía de la praxis, pero también de la dialéctica, y plantea: la función y el significado de la dialéctica puede ser concebida en toda la fundamentalidad solo si la filosofía de la praxis es concebida como una filosofía integral y original que inicia una nueva fase en la historia y en el desarrollo mundial del conocimiento. Supera el idealismo y el materialismo tradicionales, que son expresiones de la vieja sociedad. Entonces, ahora, ¿cuál sería el salto ese cualitativo necesario para superar estos incluso viejos vicios de una sociedad que determina un sentido común y cómo actuamos ante Fíjate que ahí hace en una aclaratoria, ¿no? La filosofía de la praxis supera el idealismo y el materialismo vulgar, ¿no? Sí, sí. Es decir, ya muchos marxistas han planteado que el marxismo es heredero de ese materialismo, y que nosotros somos herederos
simplemente materialismo. Incluso hay planteamientos donde te dice que la historia de la humanidad, la historia de la filosofía y la historia entre lucha, materialismo y idealismo, entonces entre religión, religiosos y ateos, y no necesariamente así. Muchas veces algunas religiones fueron religiones para la liberación, para este proceso. Claro. Pero yo quería complementar con eso mismo, porque lo que te está planteando, lo que creó Marx, una de las cosas que construye Marx y lo que plantea Gramsci que crea Marx, es que con la filosofía y la praxis también se acaban las filosofías. Es decir, el fin de las filosofías no es cuando cae el muro de Berlín, que Fukuyama dice la cosa, sino el fin de la ideología, sino que aquí dice, apartada de la teoría de la historia y de la política, la filosofía solo puede ser metafísica. Metafísica es todo aquello que va más allá de lo tangible, ¿no? En tanto que la gran conquista de la historia, el pensamiento moderno, representada por la filosofía de la praxis, es justamente la historización concreta de la filosofía y su identificación con la historia. Es decir, la filosofía se junta con la historia, se concreta en la historia y deja de ser filosofía, y deja de ser una idea suelta y sola, sino que está precisamente amarrada, atada, unida, junta. O sea, no están sumadas, sino que están de alguna manera concretas en algo nuevo que supera todo lo anterior y que de alguna manera mueren el desarrollo lineal de la filosofía. Mucha gente ha puesto como que el marxismo es el producto final del desarrollo lineal, y entonces eso nos podría decir que hay algo más que puede seguir después del marxismo, y realmente el marxismo es un salto cualitativo, ¿no? Es una ruptura con todo el desarrollo lineal de la filosofía, especialmente la europea, además que ese desarrollo lineal es fundamentalmente europeo. El marxismo rompe con eso y te crea una universal, rompe con eso y te crea una que supera cada eso. Eso es importante tenerlo como referencia, porque muchas veces tenemos nosotros reinterpretaciones y se rescatan nuevamente ideologías del pasado y se vuelven a traer aquí al presente, y muchos incautos terminan convirtiendo eso como parte del sentido común, ¿no? Lo decía por un experimento que yo llegué a ver un libro que decía más Platón y menos Prozac, ¿no? Que era un libro de cómo dejar de deprimirse y consumir Prozac, y leyendo a Platón, y decía que Platón era el que debía salvar. Precisamente eso es una demostración de que el imperialismo trabaja en generar mucha confusión, mucha dispersión en el tema ideológico, como una forma de desviar la atención en el debate teórico. Realmente ya tenemos que ir cerrando, pero en cuanto a las visiones estáticas del mundo, que creo que es uno de los ejes aquí fundamentales, podemos decir que hay dos visiones estáticas. Una sería la visión del manual, que evidentemente puede ser incluso en algunos momentos una herramienta útil, pero es estática, tiende a ser antidialéctica. Pero también el sentido común, que es estático, es ese sentido común que nos dice, bueno, siempre ha habido pobres y ricos, por lo tanto siempre va a haberlos. Y precisamente para desmontar esa perspectiva estática de la realidad, la herramienta de este texto para la transformación de una realidad que todavía somete al ser humano a la explotación es importante, a la explotación y a la enajenación también. Y también mencionar que al principio de este programa abrimos con una cita de Fidel que dice revolución en sentido del momento histórico, ¿no? Esa cita de Fidel también está bien vinculada con esta perspectiva sobre la historia y sobre el comprender el momento para transformarlo. Sí, bueno, de esta forma llegamos al final de nuestro programa Escuela de Cuadros por el día de hoy, pero seguimos insistiendo a los compañeros y compañeras que nos observan que sigan profundizando en el debate político ideológico, que sigan profundizando la organización popular. Les recordamos que si ustedes quieren ver los videos, descargar los textos que aquí trabajamos, pueden hacerlo a través de la página de katiatv.org, y si se quieren poner en contacto con nosotros pueden hacerlo a través del correo electrónico escuelacuadros@gmail.com. Este programa es transmitido, está en la programación habitual de Katia TV y Vive TV, y bueno, nos despedimos. Hasta la victoria siempre, venceremos.
nosotros queremos construir el socialismo. Nos hemos declarado partidarios de los que luchan por la paz. Es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Saludos camaradas, usuarios y usuarias de su programa Escuela de Cuadros. Hoy otra jornada más de debate político e ideológico. En este caso, bueno, estaremos discutiendo un texto del camarada Antonio Gramsci, escrito pues en 1932 a 1933, y es el cuaderno 11 de la cárcel. Él escribe este texto enmarcado en una crítica que le hace a Nicolai Bukharin, y el texto tiene como título el siguiente: notas críticas sobre una tentativa de ensayo popular de sociología. Para eso, bueno, aquí estará la compañera Cira Pascual, la compañera Dubrasca Hernández, mi persona Carlos Rodríguez, y el compañero Gabriel Gil, que nos estará orientando en el debate y en el abordaje de este texto, que tiene algunos elementos allí importantes, son de máxima utilidad. Entonces le vamos a dar el derecho de palabra al compañero Gabriel para que nos haga ahí un pequeño esbozo, tal vez histórico, una contextualización del texto, y en base a eso podamos iniciar el debate del día de hoy. Sí, el texto que Gramsci escribe lo hace un análisis fundamentalmente a lo que llamaron manual, a la propuesta que construye Bukharin de establecer un marco para la formación del materialismo dialéctico o del marxismo, a lo que Gramsci también le responde con una contrapropuesta con su planteamiento de filosofía de la praxis. Y es importante decir que en gran medida el manual de Bukharin influenció gran parte de la literatura sacada de la Tercera Internacional, de todos los PC del mundo, se formaron en esa dirección, lo que se creó el Diamat, que era la forma de llamar al materialismo dialéctico como herramienta científica, y que las críticas que hace Gramsci son bien interesantes, bien profundas, frente a un planteamiento que pudiera ser calificado de manera general como un planteamiento determinista, de alguna manera, o excesivamente objetivista, y que de alguna manera lo califica como una herramienta que se plantea que la realidad natural de la sociedad nos va a llevar de alguna manera automáticamente hacia el socialismo, ¿no? Y de alguna manera eso es un error, porque nosotros también tenemos participación como sujetos y tenemos nosotros un papel que jugar en ese proceso. Y eso es parte también de lo que ha sucedido con los manuales. Los manuales han construido por la necesidad de que se pueda dar formación rápida y que pueda llegarle a mucha gente. A veces han tenido algunos errores, y es importante que las notas críticas que hace Gramsci también sean consideradas, porque nos sirve a nosotros como una herramienta para profundizar mucho más allá de la herramienta de análisis de la realidad que llamamos marxismo. Gabriel, caótico, que es hegemónico en la concepción sobre la sociedad que existe en el mundo contemporáneo, en el mundo de hegemonía burguesa. Si pudiésemos entrar un poquito en ese contexto, en ese tema. Digamos, nosotros tenemos, a la hora de enfrentarnos a la realidad, tenemos unas concepciones previas para analizarlas. Y esas concepciones previas para analizarlas es lo que nosotros llamamos de alguna manera la filosofía que tiene cada uno, la filosofía que tiene una sociedad. Y mucha gente cree que los no filósofos no tienen una filosofía, pero sí tienen según el planteamiento de Gramsci, sí tienen una filosofía, que es lo que él llama el sentido común, es una herramienta para analizar la realidad. Ahora, esa herramienta es producto de toda una serie de circunstancias que colocan esos métodos de análisis, aun siendo contradictorios, están dentro de cada una de las personas. Es decir, puedes tener formación dada por la escuela, por valores tradicionales, por prejuicios generados, transmitidos de generación en generación, la religión, que es el que mucho más introduce elementos en el sentido común, pero además en una sociedad como el día de hoy tú puedes meter también los medios de comunicación, la cultura de masa, todo eso va contribuyendo, ¿no? E incluso
hacíamos chiste muchas veces que hasta el Feng Shui entra como parte de una forma de interpretar la realidad. Si son herramientas que necesita la humanidad para analizar la realidad y que toma, en una primera instancia, toma lo que es superficial, que es eso precisamente el sentido común. A mí me sirve para interpretar. En caso de cuando hago esto o aquello y lo otro, me sirve este método de análisis. Y todo el mundo maneja un método de análisis. Y ese es el debate, ¿no? ¿Cuál es el método de análisis con el que yo me enfrento a la realidad? ¿Cómo yo estudio la realidad desde qué concepciones estoy estudiando yo esa realidad? ¿Con qué valores y con qué concepción estudio esa realidad? Claro, ahora Gabriel, en términos ya que estamos avanzando sobre el tema del sentido común, me gustaría como vincular el tema de la ideología, ¿no? Pues ciertamente, por ejemplo, en la sociedad burguesa actual existe una ideología dominante, una ideología hegemónica, que es la ideología burguesa, la ideología del capital. En este sentido, el sentido común como tal no es digamos, algo que es particularmente mío, ¿no? O sea, yo lo veo así, sino que está permeado, ese sentido común permeado por toda esa ideología burguesa dominante. Entonces, me gustaría un poco que nos diera tu valoración en el punto como de mediación entre la ideología y el sentido común. O sea, cuáles son como esos elementos que podríamos decir donde se unifican, que se comparten en ese sentido. Sí, de alguna manera el sentido común es predominantemente burgués en una sociedad capitalista. Es decir, la sociedad burguesa, cuando utiliza todos los medios posibles de reproducción ideológica, los utiliza para construir una sociedad a su imagen y semejanza. Ahora, no siempre termina, porque no precisamente toda la sociedad termina siendo a su imagen y semejanza como quiere la burguesía. Entonces, tú vas a tener ahí donde entran la suma de otra serie de factores. Por ejemplo, en Venezuela con nosotros tenemos distintos niveles de desarrollo de las fuerzas productivas en distintos lugares de Venezuela, y eso también de alguna manera Para ir adentrándonos en el texto, pero también para contextualizar un poquito, el texto es, como tú dices, un texto en respuesta a un manual de Bukharin que en realidad marca una pauta para el desarrollo de una línea dogmática del marxismo, que en realidad fue hegemónica durante 60 años, podríamos decir, y también, como tú dices, pues sigue siendo la pauta que siguen los partidos, los PCs, los partidos comunistas. Bukharin era un joven brillante, toma en su texto, en el texto al que responde Gramsci, como 10 años después, toma las filosofías clásicas y las desmonta. Básicamente, en el texto aquí, Gramsci dice que lo fundamental en un texto introductorio, reivindicando precisamente también el esfuerzo de formación popular, que lo que debería hacerse es tomar el sentido común, ¿no?, como punto para iniciar y desmontar el sentido común que articula la ideología dominante en la sociedad de hegemonía burguesa. Entonces, eso me parece importante decirlo. También es importante mencionar que Bukharin en realidad representaba el ala derecha del partido bolchevique, o sea, representaba la tendencia quizás podríamos decir menos revolucionaria dentro del partido bolchevique. Podríamos empezar con la cuestión del sentido común. ¿Qué es el sentido común, ¿no? Ese ámbito espontáneo que muestra opiniones contradictorias, ese ámbito caótico